Bueno, se los prometimos y lo tenemos a nuestro economista con estudios de maestría en la economía, más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos, análisis financieros, evaluación de inversiones, estudio de mercado. Tiene un currículum impresionante. Me estoy refiriendo a Junior Corrando Aponte, que le vamos a decir enseguidita muy pero muy buenos días. Ya lo tenemos aquí en línea y por supuesto en vivo, en directo. Muy pero muy buenos días, Junior. Un gustazo tenerte nuevamente aquí después de un año y medio ya que habíamos estado contigo en este espacio de libre opinión. Buen día. Buenos días, Carlos. Muy contento de estar nuevamente en este espacio y bueno, compartir contigo temas de actualidad y economía que están muy de boga actualmente, ¿no? Gracias nuevamente y bueno, gracias a la audiencia por invitarme a este programa. No, el gusto es mío. Contar con una presencia tan prestigiosa en todo lo que es el rubro económico, con Gracias. conocimiento no solamente de Argentina, sino también del mundo, específicamente también de Sudamérica, hombre analista de riesgos y por supuesto la economía por naturaleza. Bueno, me gustaría que desarrollaras dentro de lo posible y con tu visión, ya radicado en la Argentina hace muchos años, de origen de Sí, nuestro querido y amado país Venezuela. No estamos aquí para hacer un análisis político de la situación, que sabemos que no es la mejor, pero sí podemos analizar lo que está pasando en la Argentina, los riesgos que podemos llegar a correr, cómo ves vos el futuro de acuerdo a tus análisis y globalmente qué está pasando, donde Trump, el presidente Trump ha hecho una movida proteccionista en su país que ha tocado intereses del mundo, porque no debemos dejar de reconocer que tanto Estados Unidos como China, como Rusia y otras potencias, evidentemente están perjudicadas en el intercambio, Argentina también, por supuesto, en el intercambio que se hace de bienes y servicios a través de uno de los países más fuertes en el mundo como es Estados Unidos. Em, así es. Tenés el micrófono abierto para explayarte de acuerdo a tus pensamientos porque como es el nombre del programa, esto es libre opinión. Amén. Bueno, gracias, Carlos, nuevamente. Sí, Carlos, fíjate. eh, considero que vamos a comenzar por la situación argentina. Pienso que la economía argentina, una vez que asume el gobierno de Milei, el nuevo gobierno de Milei, ha tomado las medidas correctas para superar un problema estructural que ha tenido la economía argentina durante muchos años. Eh, Básicamente, Argentina durante décadas ha mantenido una situación económica, un problema económico estructural que ha sido su déficit fiscal. El gobierno de Milei se ha propuesto justamente corregir ese problema estructural de la Argentina, aplicando medidas que van direccionadas en este sentido y que me parecen acertadas. Okay. Desde diciembre, cuando tomó posesión el nuevo gobierno, se han implementado una serie de ajustes tendientes a corregir el tema del déficit fiscal, aplicando reglas fiscales que propician básicamente el que no se gaste más allá de lo que se ingresa o que lo que es percibido por la economía o por el fisco argentino. Esa es una regla importante porque en la medida que la Argentina logre superar este problema o este problema estructural de su déficit fiscal crónico que ha mantenido durante años, en esa misma medida va a poder lograr lo que en economía conocemos como los fundamentals de la economía. ¿Qué significa los fundamentals de la economía? Bueno, significa básicamente que en una economía, si está bien fundamentada en tres aspectos fundamentales, en lograr equilibrio fiscal, en lograr equilibrio en el sector externo, en lograr equilibrio en el sector monetario, esa economía va de alguna manera a dar señales claras a los agentes económicos de
de su solidez y de su solvencia. Y en esa medida, la Argentina, en la medida que logre establecer estos fundamentos que los agentes económicos, los inversionistas, etcétera, consideran esenciales para poder invertir en un país, para poder tomar decisiones que sean que permitan previsibilidad en cuanto a sus inversiones. Entonces, en esa misma medida, Argentina podrá entonces atraer inversiones, lograr un crecimiento sostenido, en el tiempo. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que yo en este momento con relación al gobierno, al gobierno de Milei y que las medidas que ha tomado, que están encaminadas, están bien encaminadas en el sentido de que ha logrado efectivamente en el sector real, ¿ok? Reducir la inflación, es decir, al tener un equilibrio fiscal, lograr o apuntar a un equilibrio fiscal, Argentina tuvo en el cierre del 2024 un superávit fiscal, pero superávit fiscal importante. Aparte de eso, también tuvo un superávit en el sector externo, sector comercial, de casi 19.000 millones de dólares. ¿Okay? Eso de alguna manera fortalece la entrada de divisas, ¿okay? O el mantenimiento del sector externo. Entonces, en esa misma medida, tú ves que las medidas que se han tomado están encaminadas a lograr esto, a lograr que efectivamente Argentina logre estabilizar su economía de una manera sólida, apuntando a que estos fundamentos de la economía puedan lograrse. ¿Okay? ¿Qué es lo que veo que todavía hay un trecho por abordar? Hay un trecho que hay que profundizar. Está en el tema, en el sector monetario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que tengamos todavía una importante deuda, ¿ok? Del fisco con el Banco Central, etcétera, y que efectivamente imposibilita que se haga, establezcan medidas mucho más rápidas para de alguna manera liberar el tipo de cambio, ¿ok? Y que esa liberación del tipo de cambio o el sector en el mercado, el sector cambiario, el mercado cambiario, permita dar más confianza a los inversionistas, porque en la medida que tú logras liberar el cepo cambiario, como lo llaman acá, ¿ok? En esa misma medida establece que efectivamente están dando una señal fuerte, una señal clara a los inversionistas, a los entes económicos, de que tienes estabilidad, tienes soporte en el sector externo, ¿ok? Para defender tu tipo de cambio. Entonces, eso te da a ti que efectivamente tú vas a tener un tipo de cambio estable, ¿ok? El tener un tipo de cambio estable, también vas a tener estabilidad de precio a lo interno, y eso te garantiza efectivamente que vas a tener un horizonte previsible en el tiempo que te asegura a ti, efectivamente, tomar decisiones de mediano y largo plazo, que es lo que efectivamente va a permitir atraer inversión. Mientras la Argentina no logre dar una señal clara a los agentes económicos, internos y externos, de que va a poder sostener el tipo de cambio, va a poder dar estabilidad en el mercado, en el sector externo, mercado cambiario, que implica está incluido el mercado cambiario, y que va a poder enfrentar los desafíos del sector, en el sector real de la economía, con lo que tiene que ver con el déficit, manteniendo un equilibrio en el fiscal,
¿ok? Y que ese equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo. En esa misma medida vas a ver efectivamente que se va a poder continuar descendiendo la tendencia inflacionaria, vas a tener tasas de inflación, tasas de interés que van a reducirse y efectivamente eso te da, eso estamos hablando de los precios de la economía, los precios, el precio del dinero, el precio de los bienes, el precio del tipo de cambio. Entonces, en la medida que tú tengas que esos precios tienden a estabilizarse a la baja y que los agentes económicos vean que son sostenibles en el tiempo, en esa misma medida vas a ver que efectivamente van a comenzar a repuntar las inversiones porque vas a tener un horizonte de previsibilidad en el tiempo estable. Entonces, ese es el gran reto de la Argentina, ese es el gran reto de esta nueva administración en el sentido de garantizar estabilidad en estos sectores claves de la economía, garantizando que los precios fundamentales, que son los precios de los bienes, el precio del dinero y el precio del tipo de cambio, se mantengan estables en el tiempo. Junior, Entonces ese es el gran reto. Junior, la pregunta del millón para ir redondeando un poco el bloque. ¿Cuándo comenzará el sector productivo a funcionar? Porque eso sería el equilibrio, si bien la macro está siendo controlada con esfuerzo, con equilibrio fiscal, pero las góndolas no reflejan lo que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica todos los meses con relación a los aumentos. Los comerciantes, que son el último eslabón de la cadena de venta, expresan que mensualmente están recibiendo 10% de aumento en los servicios o en los bienes, y obviamente contrasta con el 2.4, 2.5, 2.3 de nivel inflacionario, porque al no haber producción, obviamente todavía seguimos arrastrando el viento de cola inflacionario. Entonces, todo esto que se está haciendo bien en la macro, la microeconomía, que es la gente, los consumidores, no hablemos de la persona que, bueno, que está bien, que tiene un salario importante, que es un porcentaje menor, pero estamos hablando del aparato productivo, donde incluso, bueno, las fábricas no tienen plena ocupación de su capacidad Capacidad. instalada, y obviamente la demanda es muy poca, sobre todo con la baja de aranceles que se han dado en las importaciones. Perdón, ¿no? Que es una pregunta muy larga, pero vos que sos analista y analista económico y Sí, de riesgo, ¿qué riesgo tiene de que este plan se fracture por la falta de productividad y de inversiones? exacto. Fíjate lo siguiente. Eh, Argentina viene de un proceso inflacionario bastante acelerado, grave, muy elevado, ¿ok? De una inflación prácticamente el 20%, más del 20% mensual que experimentó en el 2003, eh, viene efectivamente reduciendo esa tasa inflacionaria hasta el punto de que para este año tenemos tasas mensuales del 2% y se estima que al finalizar el primer semestre se puede llegar al 1%, a menos del 2%, 1.8, etcétera, ¿no? Eso es un logro importante. Sin embargo, fíjate lo que pasa. En economía se habla del tema de la inercia inflacionaria. ¿Qué significa? La inercia inflacionaria significa que la gente económico y en este caso los productores, ellos estiman, ellos en vista de que tienen un background de cómo funciona la economía argentina, y esto pasa en todos los países que tienen inflación, ellos estiman de que efectivamente hacen tiene que ver con las expectativas, es decir, yo espero que el tipo de cambio a futuro se coloque en esta tasa, en este nivel. Entonces yo me adelanto ante eso. Entonces eso es lo que tú ves que efectivamente, a pesar de que la inflación sigue bajando, todavía sigue siendo relativamente alta, porque los agentes económicos, en este caso los productores, todavía ellos siguen ajustándose a lo que creen que va a ser el tipo de cambio a futuro. Entonces, eso hace que efectivamente no sea tan acelerado la reducción de la inflación a los niveles que son deseables. ¿Ok?
Otra cosa importante es que tú lo dices, no se ve no se ve reflejado en la productividad. La productividad depende, Carlos, depende efectivamente de que haya inversiones en tecnología, en mejora de los procesos, en que efectivamente tú incentives a los factores productivos, ese capital y trabajo, a que efectivamente tengan un mayor rendimiento. Eso es lo que te permite a ti tener mayor productividad. En la medida que tengas mayor productividad, vas a reducir tus costos y eso sí efectivamente es una reducción estructural en los precios, porque en la medida que tú aumentas tu productividad, tus costos unitarios se reducen, entonces tú de esa manera puedes ofrecer mejores precios. Pero la productividad va a depender de eso, va a depender efectivamente de que haya inversiones en nuevos procesos, en tecnología, y para que haya nuevas inversiones, efectivamente Argentina, y es el tema clave actualmente, es que todavía no ha convencido a los agentes económicos de que esta estabilidad se sostenga en el tiempo. Y ese es el gran reto que tiene la actual administración. ¿Cómo yo convenzo a los agentes económicos, a los inversionistas nacionales e internacionales, de que Argentina va a poder tener estabilidad en el tiempo, de que va a poder sostener este programa, de que no las presiones internas o los conflictos de interés que existen, que han existido tradicionalmente en Argentina, no hagan desbordar o hagan desbordar el ajuste que se ha realizado y que falle como tal, ¿no? Entonces, eso es importante. Es el gran reto que tiene esta administración de efectivamente cómo convencer de que el ajuste que está haciendo, y en ese sentido está el acuerdo que se está estableciendo con el Fondo Monetario, de alguna manera de fortalecer las reservas internacionales producto del tema de que, bueno, hay un vencimiento que se tienen que cumplir, hay una reducción también, no digo significativa o importante en las reservas internacionales en los últimos meses, entonces se requiere fortalecer esas reservas internacionales para fortalecer el tipo de cambio, para aplicar esas reformas estructurales en el mercado cambiario que manden una señal clara a los inversionistas de que efectivamente la Argentina va a poder aplicar reformas estructurales prontamente que implican la liberación del tipo de cambio, la reforma en el sector externo y sector cambiario. Entonces, eso va a permitir que los inversionistas vean que efectivamente, mira, hay, vamos a poder aumentar las inversiones y las importaciones van a ser más fluidas porque se requiere, ¿no? Para los inversionistas tener libertad en el flujo de capitales, ya sea para importar bienes que requieren para producir, así como también para repatriar los beneficios que requieren de sus inversiones. Entonces, eso es clave, Carlos. O sea, mientras tú tengas un ambiente o una economía que garantice efectivamente estabilidad en el tiempo y que esa estabilidad en el tiempo tú la puedas demostrar okay, con reformas claves, estructural, y que esas reformas van a ser sostenidas en el tiempo y que, o sea, lo que se llaman como reglas claras, que en el tiempo, en esa misma medida, tú vas a una señal clara a los inversionistas nacionales e internacionales de que puedes invertir. Al invertir, vas a tener vas a permitir que haya crecimiento económico. Haya crecimiento económico va a permitir que aumente el empleo. Va a permitir a veces que aumente el empleo, va a permitir también que se hagan los ajustes necesarios, porque efectivamente hay un rezago importante en el salario, en el poder adquisitivo, va a permitir que efectivamente se incremente los salarios y en esa misma medida vamos a entrar en un círculo virtuoso y significa que se incrementar la demanda, porque se incrementa el consumo, se incrementa la inversión, el gasto también se va a incrementar porque en la medida que crece la economía y la base impositiva se amplía, entonces el Estado va a poder gastar más manteniendo la regla fiscal, obviamente. Entonces, en esa misma medida entramos en un proceso virtuoso de
de crecimiento. Entonces, eso es lo que tiene que, a eso se apunta, hacia eso se quiere, se busca con estas reformas y estos ajustes que se han hecho recientemente por la actual administración. Última pregunta concreta para cerrar el bloque. Eh, yo sé que en economía no hay magia, hay trabajo, pero No, ¿para cuándo visualizás que se podrá, metafóricamente hablando, comenzar a ver la luz al final del túnel para que la microeconomía empiece a mejorar? perfecto. Mira, yo creo que este año va a ser un año bueno para la Argentina, según algunas estimaciones, tanto de organismos internacionales como firmas privadas. Se estima que la economía puede crecer por encima del 5%, uno habla de 5,2, 5%, etcétera. Entonces, eso significa un crecimiento importante para una economía como la Argentina. Entonces, recuerde, la Argentina es la tercera economía de América Latina, un crecimiento del 5% es una tasa significativa. Entonces, ya para este año, yo considero que al final vamos a tener, y si se logra eh, eh, mantener o más que contener las presiones internas, porque el tema argentino básicamente son las presiones internas o los grupos de interés que a veces que hacen que efectivamente no se vaya con la velocidad necesaria para implementar las reformas que garanticen efectivamente esto que te estaba hablando anteriormente. Es decir, que los agentes económicos vean un ambiente favorable y sostenible en el tiempo para poder invertir en la Argentina. Pero igual, a pesar de eso, yo considero que se están haciendo las acciones, tomando las medidas correctas, y vamos a tener un crecimiento económico para este año. Probablemente también vamos a tener algún incremento en los salarios que no va a ser en la misma medida en que eh, de la pérdida que se ha tenido de poder adquisitivo producto de la inflación que hemos mantenido durante estos últimos años, pero va a haber una recuperación. En la medida, Carlos, siguiente, tú también conoces un poco de esto, para poder incrementar el ingreso real de las personas, la economía tiene que crecer. Si no crece la torta, si no crece la economía, no va a poder crecer el ingreso que se reparte, ¿ok? Entre todos. Entonces, es necesario que la economía crezca. Que la economía crezca porque en la medida que la economía crezca, tú vas a poder entonces poder hacer los ajustes hacia abajo, o sea, aguas abajo, ¿ok? En cuanto a poder, si las empresas ven que sus ventas están aumentando, en esa misma medida pueden incrementar, hacer ajustes a sus empleados, a sus trabajadores, para mejorar su poder adquisitivo y su salario. Entonces, lo importante es que efectivamente haya ese cambio en el sentido de que aumente la demanda agregada en sí, que significa un aumento de las inversiones que, como te dije, depende de que efectivamente los agentes económicos vean que esto se va a sostener en el tiempo, estos ajustes, y que van a haber cambios importantes clave como que tienen que ver con el sector cambiario, Ujú. que me permitan esto que te indiqué acerca de libertad tanto de flujo de bienes como de capital. Y por otro lado importante, Carlos, es el tema de que tú mantengas también este equilibrio fiscal, que efectivamente no haya presiones para que se desborde el gasto y entonces entremos nuevamente en el ciclo que la Argentina recurrentemente ha tenido. Yo soy optimista de que para este año va a haber una recuperación importante de la economía. Ujú. Se van a ver los frutos de este ajuste a final de año, y la Argentina para el 2026 va a tener un año bastante bueno. Yo aviso lo que posiblemente sea una de las economías de mayor crecimiento para el 2026,
obviamente en el mundo hay muchos retos actualmente con lo que existe, con lo que realmente está convulsionado. Estamos entrando prácticamente en una guerra comercial. Sin embargo, la Argentina no fue afectada tan afectada como otros países, pero igualmente una guerra comercial a gran escala implica niveles de proteccionismo que, que afectan. El tema de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, para un poco para vinculártelo con lo que pudiera ocurrir o que pudiera afectar a la Argentina. El tema de lo que está pasando en los Estados Unidos con respecto a esta nueva era proteccionista y que se visora como una guerra comercial, es que básicamente lo que se está planteando es que Estados Unidos pueda nuevamente recuperar su primacía en el sector industrial, ¿ok? Que de acuerdo a la administración Trump, de alguna manera ha sido desplazada o trasladada fuera de la frontera de los Estados Unidos y eso ha permitido que unas economías emergentes, sobre todo en el Asia, especialmente China, se hayan aprovechado de ese traslado de, de las industrias norteamericanas, occidentales, y con la implicación de que han copiado o de alguna manera han no sé copiado, pero sí efectivamente han mejorado, eh, sí, mejorado la tecnología que ha surgido gran parte en Estados Unidos. Ujú. Entonces eso ha ponido en riesgo la supremacía tecnológica de los Estados Unidos y eso es lo que quiere evitar, lo que quiere revertir la administración Trump. Entonces, sin embargo, ahora esta guerra comercial que se avisora, obviamente, que probablemente va a ser un tema de cómo se implementa, porque se han anunciado los aranceles, pero creo que básicamente lo que ahora viene es un tema de negociación bilateral, es decir, cómo los Estados Unidos negocian con cada quien para lograr también los objetivos que ellos se proponen en los Estados Unidos de reducir su enorme déficit comercial, ¿no? Entonces, Muchísimas. pero creo que La verdad, independientemente de completísimo. No, eso, no, completísimo. Lo podemos seguir avanzando en próximos programas. Tenemos otros panelistas que están esperando y tenemos un tiempo limitado con las retransmisiones. Así que, Junior, muchas gracias, Carlos. agradecido totalmente a tu vasto conocimiento. Has dado una clase brillante de economía y esperemos seguir contando contigo en la medida que puedas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El equipo de Libre Opinión, de Siempre en Domingo Radio Producciones, siempre estamos con vos. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande, saludos a la familia y muy buen fin de semana. Igualmente, Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia y bueno, encantado de estar nuevamente en tu programa. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga también. Bueno, pasaba